Con su permiso, Presidenta. Señor Secretario, con mucho respeto le quiero comentar que a lo largo de estas comparecencias que hemos tenido de las secretarias y secretarios de esta administración, hemos escuchado posicionamientos que francamente pareciera ser que viven en una realidad alterna. Debo de comentar que admiro su objetividad de los planteamientos que ha hecho, creo que han sido de los mejores de todos los secretarios que han venido. Sin embargo, no podemos permitir que se maquillen cifras, se inventen logros o se excusen acciones que evidentemente no han sido eficaces por esta administración. Y no lo decimos nosotros, lo dice la ciudadanía. Esta administración fue la peor calificada en la historia reciente de nuestro país desde que se realizan estas mediciones. La ciudadanía ya evaluó a esta administración y la reprobó de manera rotunda, pero la herencia que nos deja en materia social, en materia económica y de instituciones, nos va a tocar mucho tiempo revertirla. La lucha que se ha dado por muchísimos años por el fortalecimiento de las instituciones y del Estado de Derecho en esta administración decreció. Fue triste cómo ver los ciudadanos día a día se iban desencantando y perdían confianza en que su gobierno pudiera dar estrategias sólidas y capaces para resolver los problemas más importantes. Esta administración deja los índices más altos de inseguridad de la historia reciente de nuestro país y los índices más altos de menoscabo de la protección de los derechos humanos. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los mercados, platicando con la gente, palpas el dolor e impotencia de que sienten que viven en un país donde ven cómo sus gobernantes se roban su dinero y no pasa nada, donde suceden homicidios, ejecuciones todos los días y no pasa nada, donde se asesinan periodistas y no pasa absolutamente nada. Y uno de los temas que más nos duelen absolutamente a todos, que se asesinan mujeres todos los días y no pasa absolutamente nada. Human Rights Watch declaró sobre las desapariciones en nuestro país que probablemente es la crisis más grave en las últimas décadas de toda Latinoamérica. Como ya se ha comentado, hoy tenemos más de 37,000 registros de personas desaparecidas, de las cuales se calcula que 21,000 sucedieron en esta administración y de las cuales pues tenemos el terrible caso de la tragedia de los 43 de Ayotzinapa. Secretario, comparto el planteamiento de la compañera diputada de Movimiento Ciudadano y quisiera que nos ahondara un poquito más en la estrategia que se está dando al momento respecto al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de la Comisión, porque sigue siendo y lo es un tema prioritario urgente de atender en nuestro país. En el tema de la seguridad, yo no soy de los que acusa a una sola persona, a una institución, a un partido político, porque estoy convencido que el tema de la seguridad es tan delicado que nos corresponde absolutamente a todos desde nuestra trinchera abonar a ellos. Pero tampoco, bueno, incluso debemos hacer siempre un análisis histórico profundo también desde los antecedentes, pero tampoco podemos dejar de exigir cuentas a quienes encabezaban la estrategia en materia de seguridad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año 2017 fue de los más violentos en la historia de nuestro país. En 2 de cada 3 estados los índices delictivos subieron, en 22 para ser exactos, y el uso de violencia en la comisión de estos delitos también se incrementó. A lo que va en la cuenta de agosto de este año, van más de 122,000 muertos por hechos de violencia durante esta administración, logrando un máximo histórico, que es la cifra más terrible que podemos enumerar en estos tiempos. Y hay otro tema muy importante también. El 9% de los delitos que se cometen solamente llegan a tener un castigo, lo cual evidencia la falta de aplicación eficiente del sistema penal acusatorio y que es una demanda de los ciudadanos muy puntual para combatir precisamente el esquema de puerta giratoria y de reincidencia que hay en materia de inseguridad en nuestro país. Y en este sentido, le quiero preguntar con toda objetividad, secretario, que nos explique el porqué del fracaso en materia de seguridad pública de la administración actual. Y finalmente también comentarles la enorme crisis de inseguridad que sufren los periodistas. Según Reporteros Sin Fronteras, durante 2017, México fue el segundo país más peligroso para la realización del desempeño del periodismo y el 90% de los delitos que se cometen contra periodistas quedan impunes. Hoy no ha habido ni una sola sentencia ante un hecho de homicidio contra un periodista,
¿Qué nos pudiera también decir en ese sentido, secretario? Muchas gracias, presidente. Le agradezco mucho al señor diputado Felipe Fernando Macías sus comentarios y sus preguntas, y aclaro algún dato que me acaban de actualizar. El 9 de octubre no se había instalado comisión estatal alguna en materia de búsqueda de personas. De hecho, esa fue parte de la decisión de presionar la instalación, aunque no estuvieran los estados, porque si no se hacía, no lo instalan. Con pleno respeto a los estados lo digo, hoy ya se instalaron 6. El compromiso es que antes que termine esta administración deben estar instalados todos, y eso permita tener una primer sesión donde no nada más se discutan programas, sino resultados sobre lo que se está haciendo. ¿Qué estamos trabajando? En este momento en la unificación de plataformas. ¿Ha dado un buen resultado? Sí, aunque el resultado no es para generar optimismo o una cifra alegre, porque mientras exista un desaparecido, mientras exista una familia con ese dolor que yo he recibido de ellos y ese reclamo, pues no es para dar cifra alguna de la que pueda uno sentirse orgulloso ni medianamente. Lo cierto es que se ha avanzado en materia de sistemas, de plataformas, de identificación, de método, de homologación de legislación y de involucramiento hacia un tema especial y concreto. Falta mucho por hacer. Yo respeto mucho a Human Rights Watch y a Amnistía Internacional y a otras instituciones que se encargan de hacer evaluación sobre derechos humanos. En algunas cosas comparto el punto de vista, en otras cosas creo que hace falta quizá por parte del gobierno mexicano dar más información y en relación a las preguntas concretas, ¿por qué hay pocas sentencias en México? Primero, el Sistema Nacional de Justicia recibió en esta administración un apoyo de 82,000 millones de pesos, 9 de cada 10 pesos que de un sistema aprobado hace 10 años se invirtieron en esta administración. ¿Por qué no funciona? Voy a dar una opinión particular en base a la experiencia que he tenido en años. Porque no es un tema de si la oralidad o si de la inmediatez en la justicia tenga el efecto deseado. Desde luego ayuda. Desde luego que ahora el 77% de asuntos que llegan ante un juez se resuelvan en menos de un mes y no en casi un año, ayuda. Pero eso no está generando justicia. En este país, en el que el cálculo y la cifra negra es que de 100 delitos que se cometen solo se denuncian 20. De esas 20 conductas delictivas denunciadas, el esfuerzo nacional solo llega a poner en consignación 10. Si de esas 10 en 4 casos se niega una orden de aprehensión o se libera en auto de formal prisión y solo quedan 6, y de esas 6 sí, cuando ya se llega a proceso penal, por eso la cifra siempre se da y es muy alta, y yo no comparto dar ese tipo de cifras. De ahí, las que llegan a proceso penal, 5 son sentencias condenatorias y una absolutoria. En fase de proceso, pues se tiene una eficacia superior al 80% en estadística, pero eso son 5 de 100. Y además, ¿qué tipo de modelo de investigación tenemos? El modelo que tenemos es un modelo de reacción, es un modelo de flagrancia, no es un modelo de investigación policial en términos de la información, la concatenación de conductas delictivas y la posibilidad de consignar ante un juez el mayor número de conductas posibles. Generalmente se consigna en flagrancia. El juez tiene en sus manos un expediente de un primo delincuente porque estás consignándolo por una sola causa y entonces la sentencia es mínima, la penalidad es mínima. El 98% de las sentencias en este país son penas mínimas.
Podemos aquí legislar en México y poner penas de 180 años de prisión que no se van a aplicar porque además está prohibida la cárcel, la prisión permanente, es una pena prohibida por el 22 constitucional, pero lo que está mal es el modelo de investigación policial. Ahí es donde se tiene que poner énfasis en grande y poder consignar a alguien por todas las que hizo o el mayor número posible y a cómplices e incluso a elementos institucionales de protección. Esa es mi opinión personal, donde se tiene que poner énfasis en la parte del sistema, al margen de las bondades que pueda tener el nuevo sistema de justicia penal, algunas de ellas que se tienen que modificar como la llamada puerta giratoria. En términos, y termino con esto, en términos de incidencia delictiva, depende la región. Hay estados y regiones en México donde la incidencia delictiva ha bajado y depende el tipo de delito, y en otros donde ha aumentado y también depende el tipo de delito. Ahí creo que se tendría que ser más específico, lo haría con gusto y si no lo doy por escrito para que tenga todos los datos que requiera y quedo a sus órdenes por tiempo. Muchas gracias, secretario. Sin duda yo creo que el debate que se tendrá que dar en esta misma Cámara respecto a todo lo que tiene que ver con el sistema penal acusatorio será algo que de manera prioritaria nos tendrá que ocupar, precisamente para terminar con el esquema de puerta giratoria que tanto daño está haciendo a la ciudadanía, porque son los mismos delincuentes los que reinciden una y otra vez en los mismos lugares y con los mismos delitos. Y aquí un llamado a los compañeros legisladores, porque tenemos un gran reto en este sentido que creo y estoy convencido que estará destinado a generar seguridad y paz en nuestro país. De igual forma, por ahí, secretario, en las siguientes intervenciones que tenga tiempo, recordar el tema de las muertes respecto a los periodistas, ahí por ahí, ya que tengo un poco más de tiempo, y también mencionó todo el tema de las llamadas de extorsión que se están realizando desde los penales. El IFT en semanas recientes comentó precisamente de que casi 3.7 millones de llamadas al año se pueden estar realizando desde los penales de nuestro país, y tenemos que ser muy puntuales en hacer un análisis y ojalá nos pueda dar su opinión de qué está pasando, porque incluso no nada más se trata de que los inhibidores funcionen bien, porque los celulares están entrando a estos penales, y esto evidencia la enorme corrupción e impunidad y el autogobierno que existe en los penales de nuestro país, que está afectando a la paz y la tranquilidad en todas las partes de nuestro país. Y finalmente, hacer también un llamado, ya con vistas para lo que viene a todos nuestros compañeros legisladores. En el Partido Acción Nacional vamos a impulsar siempre las iniciativas que fortalezcan las instituciones, que fortalezcan nuestro régimen democrático, que fortalezcan el federalismo. Nunca apoyaremos iniciativas centralistas o presidencialistas que menoscaben las facultades de las cámaras, ni del Congreso de la Unión, ni de los organismos autónomos. Estamos a favor de los cumplimientos de campaña, pero nunca a costa de la destrucción de las instituciones. Así es que vayamos para adelante en esta nueva época, en esta nueva era que los ciudadanos nos han elegido. Hay una gran esperanza para marcar un cambio verdadero. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, diputado Felipe Macías.